En el día de hoy, el periodista Miguel Ángel Chagas le preguntó a Rodolfo Noboa si consideraba a Venezuela una dictadura. Y el canciller le contestó: ¿qué pregunta infantil? Hay que agregar, es evidente la falta de respeto al periodista y al periodismo, y también a las más de 5.000 personas asesinadas por el régimen de Maduro. Se habla de oportunismo porque trajimos al Senado de la República, por iniciativa del senador García, un tema de estas características. Oportunismo cuando, en función de lo que se expresó varios referentes de extraordinaria importancia del oficialismo, han calificado a Venezuela como una dictadura. Oportunismo por traer a la discusión de este Senado de la República una condena y un rechazo imprescindible a un régimen dictatorial. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió para que el Frente Amplio, en alguno de sus referentes, reconociera los hechos? Los hechos son porfiados, son que en Venezuela hay una cruenta dictadura, una dictadura miserable y cobarde, como lo es toda aquella que usa la prevalencia de la fuerza contra los que no se pueden defender. Una dictadura en manos de cínicos que han usurpado el poder y dirigen las armas a su pueblo. Me preguntaba qué cambió porque hablan del informe de la expresidenta Bachelet, pero el informe se publicó el 4 de julio y en los días posteriores empezaron a hablar del término dictadura cuando esquivaban una vez sí y otras también esta expresión, como si ocultar la palabra ocultara la realidad. Entonces, no sé qué pasó, señora presidenta, parece más un gambito electoral que una postura genuina. Estos pronunciamientos provocarán el divorcio del gobierno de Venezuela con el gobierno dictatorial que en ese país existe. ¿El gobierno uruguayo se distanciará de una dictadura? Bueno, yo creo que no. Más allá de los pronunciamientos, no se puede tener mucha confianza porque siguen en la misma. Y el silencio que ha tenido este Parlamento, lamentablemente, es indigno de la tradición del país. El régimen venezolano hace mucho tiempo que perdió legitimidad política. Su característica abusiva lo redujo a los escombros de una siniestra democracia, de una siniestra
dictadura, de una amenaza a las libertades. Es un régimen que no hay que vacilar en calificar de decrépito, porque realmente la carencia de recursos parece haberse agotado por la que era en su momento influencia de la petrodiplomacia chavista, que lamentablemente ha derivado en esto, porque el informe Bachelet no hace sino confirmar lo que hace años se viene denunciando: presos políticos, torturas, ejecuciones. Y aquí se viene a decir, señora presidenta, en este Senado, que hay que apostar a la salida de la situación a través del diálogo. Mire, nosotros no estamos propiciando una intervención. Nosotros no somos defensores de bloqueos que terminan pagando los pueblos y las sociedades oprimidas, pero tampoco somos tan tontos de abonar el camino que de alguna manera le es más fácil al régimen del señor Maduro. A una dictadura se la combate, a una dictadura no se la puede validar. El diálogo es con aquellos regímenes que no terminan matando a la gente, provocando el deterioro de la sociedad. La lucha democrática en Venezuela, nos vienen a decir que se va a lograr con más democracia dentro de una dictadura. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Con más democracia, con la democracia de los tanques en la calle pasando por encima de la población civil que reclama por libertad, de la población que huye del país buscando protección en otros países y en países vecinos en la atención de sus derechos básicos, fundamentales. El informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas documentó casos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por fuerzas de seguridad, llevadas a cabo en vecindarios pobres, bajo la denominación de operaciones de liberación del pueblo. Las personas entrevistadas se refirieron de manera constante a las FAES como un escuadrón de la muerte o un grupo de exterminio. El alto comisionado entrevistó a familiares de 20 hombres jóvenes muertos por las FAES de junio del 2018, abril del 19, y todos describieron una forma operativa. Las FAES llegarían en camionetas negras sin placas de matrícula y bloquearían los puntos de acceso en la zona. Vestían de negro con pasamontañas, cubriendo sus rostros, armas largas. Se apoderaron de sus pertenencias y ejercieron violencia de género contra las mujeres y las niñas, incluyendo la desnudez forzada. Todo esto está pasando en Venezuela. En 2018 el gobierno registró 5.287 muertes violentas en esa categoría, en tanto que la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia notificó por lo menos 7.523 muertes violentas de esa categoría.
Entonces, señora presidenta, es evidente que el Frente Amplio no ha condenado la dictadura. Es evidente que se alejaron de los pronunciamientos del Mercosur, incluso se hicieron los distraídos. Es evidente. Eso no necesita prueba. Los hechos públicos no necesitan prueba. Realmente es una vergüenza que detrás de escudarse en principios de no intervención que nunca refieren a dictaduras, el principio de no intervención no involucra dictaduras, no involucra dictaduras. Pero miren, si los países en aquellos años de la dictadura uruguaya se hubieran escudado en el principio de no intervención para no condenar la dictadura en nuestro país. A la dictadura uruguaya se la enfrentó, y vaya si el oficialismo puede dar cuenta de lo que pagó en términos de lucha, de presos, de muertos, de desaparecidos, como para que ahora lleve adelante una postura camaleonesca, realmente que es una vergüenza en la tradición democrática del país, que vienen a disimular a este Parlamento con postura de diálogos en donde quien no quiere dialogar es el propio régimen de Maduro. ¿De qué diálogo van a hablar si quien detenta el poder en Venezuela quiere mantenerse en el poder? Entonces, me permito expresar, señores del Frente Amplio, este es Maduro, este es lamentablemente un síntoma más de una sociedad con un régimen que lamentablemente se niegan a condenar. En la campaña preelectoral hacia las elecciones internas, candidatos y candidatas o precandidatas de esta fuerza política oficialista se negaron a condenar lo que ahora algunos referentes llevan adelante. Me parece que están colocándose del lado incorrecto de la historia y espero que se reencuentren con el deseo de libertad. Espero que ustedes se reencuentren con la dignidad de defender a las víctimas y no se aferren a defender al cruel victimario. Muchas gracias, señora presidenta.